decir es que, bueno, como todo ensayo tiene que tener una estructura, Sí, ¿ya? Entonces, esa estructura pasa por establecer una portada eh, y con un título que sea sugerente del ensayo, ¿ya? Eso es lo que se acostumbra. Y ojalá ese título sea lo más eh, expresivo, yo diría particularmente sugerente de lo que ustedes van a plantear en su interior. Es decir, el ensayo debe tener un título que provoque. ya, Eh, en ese aspecto estamos en una necesidad de llamar la atención. Necesitamos capturar al lector. Y por tanto, entonces el título puede ser, y en algunos casos es muy apreciado, el que se realice bajo o una afirmación agresiva o una afirmación que rompa esquema o una interrogante que llame a la reflexión del que lo va a leer. Entonces, la portada, junto con tener una buena portada, una bonita portada, y ahí está el manual, ¿no es cierto?, de INACAP con todas las preciosidades que él plantea, el que ustedes el ensayo entonces lo desarrollen atendiendo estas normas que son como normas, ¿no es cierto?, de poder llamar la atención, porque en definitiva, cuando tú escribes un artículo en el día de mañana, como profesional, como intelectual, como sistematizadora, vas a tener que competir con otros para que te lean, ¿ya? Y en el competir con otros para que te lean, eso pasa, pues, digamos, por capturar la atención de los que están, ¿no es cierto?, haciendo el googleo de la información respecto de un tema. ¿Ya? Entonces, portada y título sugerente. Esa es un poco la primera expresión. ¿Ya? Eh, tenemos por acá una... Hola, hola Amanda, hola Alessandra, sí. Tenemos una necesidad entonces de poder desarrollar una, una vinculación con el probable lector eh, para que puedan entonces desarrollar un enganche con lo que con lo que se va a plantear. Después pasamos entonces a una segunda hoja, y en la segunda hoja, como conviene a todo buen eh, autor, uno coloca, bueno, algunos epígrafes. ¿Qué son epígrafes? Los epígrafes son aquellas frases o aquel conjunto de frases o expresiones que nosotros hemos recogido de los autores que más nos han impresionado en las lecturas que hemos desarrollado. Entonces, bueno, allí colocar 2 o 3 párrafos en la segunda hoja en donde uno coloca, qué sé yo, un párrafo, por ejemplo, en el caso de ustedes, no sé, de Teresa Quirós o de Mariluz Morgan o de Oscar Jara o bien Paulo Freire o algún autor, ¿no es cierto?, que ustedes consideren importante de poder colocar allí un par de párrafos o un párrafo porque apunta o inspiró a lo que ustedes estaban escribiendo. ¿Ya? Entonces, un poco el desarrollo de estos epígrafos, de estos párrafos, ¿no es cierto?, al comenzar el ensayo, marcan la ruta para el que va a leer. Ah, yo estoy leyendo, por ejemplo, la sistematización, una historia de larga duración, por ejemplo. Si yo quisiera hacer un ensayo con la sistematización, una historia de larga duración, entonces ese es el título de mi ensayo, una historia de larga duración. Entonces voy allí en la segunda hoja a lo mejor plantear que la historia no es la historia solamente de los últimos 20 años, sino que voy a recoger algún planteo de, no sé, a ver, en el caso mío, el autor que cito siempre a Salazar, entonces voy a colocar que la historia hay que realizarla desde abajo y desde dentro,
y que en ese sentido a lo mejor el segundo autor que yo voy a citar va a ser a Paulo Freire, y a ellos dos yo los coloco entonces en esa segunda hoja del ensayo. Entonces el que lea sabe que se va a encontrar con ese proceso, ¿ya? Con esa intencionalidad. Entonces, si yo coloqué un título, ¿no es cierto?, la sistematización, una historia de larga duración, bueno, entonces después los otros dos autores que están allí siendo recogidos son entonces un historiador social, un historiador de la nueva historia y que recoge elementos, ¿no es cierto?, de cómo se hace la historia colocando a los sujetos protagonistas desde abajo. Entonces, ese proceso es el que nosotros necesitamos desarrollar en la segunda hoja, es decir, mostrarle al que va a leer que lo que allí se va a encontrar tiene que ver con estos dos autores o tres autores que inspiran al que produjo la reacción del ensayo. ¿Ya? Una vez que nosotros tenemos eso, el orden puede variar, pero me estoy tratando de recordar ahí cuál es el estilo general del ensayo, porque no hay norma, hay un estilo. La diferencia entre norma y estilo, en que la norma tú tienes que cumplirlas a rajatabla. Acá hay un estilo, es decir, tú lo colocas o no lo colocas, ¿ya? Entonces, primera hoja portada, título sugerente, la segunda hoja entonces los epígrafes, los párrafos, si es que ustedes consideran necesario, a lo mejor no. Y una tercera hoja, obviamente, ¿no es cierto?, el índice de lo que nosotros nos vamos a encontrar en el interior del ensayo. Y esto es muy importante porque ustedes me han presentado sus ideas de ensayo, pero esas ideas de ensayo tienen que dar un pasito más. Y ese pasito más es estructurar el ensayo por dentro. Es decir, ¿qué significa estructurarlo? Significa que, ¿no es cierto?, que tiene que tener un conjunto de párrafos orientados o ordenados en torno a una presentación, como punto primero. Un punto segundo puede ser, ¿no es cierto?, los títulos de lo que ustedes van a presentar, título 1, título 2, título 3, título 4, ¿ya? Ese ensayo admite o puede admitir, ¿no es cierto?, pies de página. Los pies de página debería ser bueno, ¿no es cierto?, que se colocaran como pie de página. A mí me gusta ver de inmediato la reflexión, la cita que está al final de la hoja. Y por tanto, entonces, si el ensayo va a tener, no sé, 7 o no sé cuántas hojas habíamos dicho del ensayo, no me acuerdo en este momento, entonces ustedes distribuyen sus argumentos para cada uno de los títulos y obviamente los ordenan con respecto a tema. Si yo coloqué entonces el título La sistematización desde abajo y desde dentro, por ejemplo, yo podría colocar un primer punto en donde diga presentación, y ahí entonces yo planteo que, a mi modo de ver, la sistematización es una historia que no solamente debe ser recogida, por ejemplo, desde la historia del trabajo social, sino a lo mejor preguntarnos por cómo es que los sectores populares, por ejemplo, en el siglo XIX y principios del XX, realizaron la recuperación de su experiencia, es decir, cómo una clase obrera realizó la recuperación de su experiencia, cómo a lo mejor lo hizo la clase obrera en el norte salitrero, qué papel jugaron los partidos políticos. Entonces, allí en la presentación yo le voy a decir a los lectores que lo que estoy tratando de señalar es que la sistematización a lo mejor no es solamente un recurso que usamos los profesionales del trabajo social o de la educación popular o de la educación, sino que además este recurso ha estado en la base de la construcción, por ejemplo, del movimiento social, del movimiento obrero, porque ellos tuvieron la necesidad en determinado momento también, ¿no es cierto?, de mostrar su experiencia mucho antes de que nosotros habláramos de la sistematización en el año 1965. Y a lo mejor podemos encontrar ejemplos de recuperación de experiencia, ¿no es cierto?, de teorización, de construcción de nuevas miradas sobre la realidad a fines del siglo XVIII o a principios del siglo XX con la irrupción, ¿no es cierto?, de la clase obrera en el norte salitrero. Es decir, allí en la presentación yo lanzo mis primeros disparos, ¿ya?, para poder colocar algunas ideas que a mí me parecen contundentes o sugerentes.
Y de repente puedo terminar esa presentación, ¿no es cierto?, con algún par de preguntas que sigan manteniendo, ojo, que sigan manteniendo la atención del que lo va a leer, ¿ya? Entonces, después de eso, entonces yo comienzo a desarrollar mis argumentos. Después de la presentación, un título segundo, entonces puedo decir entonces la larga historia de la sistematización. Si yo quiero ser consecuente con lo que en el título, entonces voy a ir a decir que, por ejemplo, las mancomunales o las sociedades de socorros mutuos de la clase obrera a fines del siglo XIX también estaban realizando sistematización. Claro que no de manera profesional, porque no existían las profesiones en el país, no existía el trabajo social, no existía la sociología, no existía la psicología, ni nadie del mundo de las ciencias sociales. Entonces, quienes realizaban la recuperación de las experiencias de transformación social eran precisamente los dirigentes sociales, los dirigentes obreros o los dirigentes políticos. Entonces yo voy a decir que a lo mejor la sociedad de la igualdad por allá en el 1860 estaba preocupada de recuperar conocimiento que nosotros podemos asociar a la idea de sistematización. Podemos decir, por ejemplo, que en el principio del siglo XX Luis Emilio Recabarren tenía, el padre del movimiento obrero en el norte, la idea, ¿no es cierto?, de recuperar experiencias porque estaba fundando periódicos, estaba, ¿no es cierto?, construyendo una historia distinta, ¿no es cierto?, de esos campesinos que se habían ido al norte y que estaban siendo, ¿no es cierto?, miserablemente explotados. Entonces, Luis Emilio Recabarren desarrolló asociaciones, organizaciones, sindicatos, creó periódicos, estableció, ¿no es cierto?, una organización y en ese sentido entonces se preocupó de mostrar, de recuperar todo eso a partir de ciertos intentos de teorización. Estamos hablando entonces que, por ejemplo, Luis Emilio Recabarren funda, ¿no es cierto?, estas asociaciones para dignificar la calidad de vida de los obreros en el salitre y junto con eso funda también el Partido Obrero Socialista y después funda, ¿no es cierto?, el Partido Comunista, etcétera, y contribuye desde ese punto de vista a desarrollar estos elementos entonces de sustentación de una clase obrera en el norte de Chile. Entonces, como ejemplo, yo allí ya en ese punto segundo estoy colocando argumentos contundentes respecto de la idea del título, es decir, estoy apoyando el título de mi ensayo con algunos argumentos que son argumentos históricos, como ustedes pueden ver. Por ejemplo, para eso entonces yo coloco la historia, ¿no es cierto?, de la sociedad de socorros mutuos, la sociedad de la igualdad de Francisco Arco, necesito ir a ver, ¿no es cierto?, algo de historia, necesito ver, digamos, cómo se construyeron las profesiones, a lo mejor la cuestión de las profesiones tal como hoy día las conocemos, son parte, ¿no es cierto?, de la división internacional del trabajo del capitalismo y por lo tanto entonces recién aparecen a principios del siglo XX, a fines del siglo XIX, y por tanto entonces la cierta profesionalización de la escritura, de la sistematización, en ese momento histórico estaba en manos de otros, que no eran precisamente, entre comillas, los profesionales que nosotros acostumbramos a conocer hoy día en el siglo XXI, pero estaban realizando las funciones históricas, ¿no es cierto?, de recuperar experiencias. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos acá es la posibilidad entonces de poder colocar una construcción de argumento en el interior del ensayo. Entonces, si yo estoy teniendo una portada con un título sugerente, ¿ya?, que convoque al autor, después los epígrafes en una segunda hoja, en la tercera hoja yo coloco ya la nomenclatura, la estructura interna del trabajo, entonces coloco una presentación en donde adelanto lo que yo voy a decir y después estructuro entonces los argumentos con la fuerza de lo que yo haya indagado en esa perspectiva. Entonces tengo una presentación y después tengo ya un título segundo en donde yo estoy diciendo la sistematización tiene una larga duración. En un título tercero puedo decir que esta experiencia de recuperación de conocimiento desde abajo y desde adentro en función de lo que nos está diciendo la historia social, tendría, por ejemplo, una expresión muy potente en lo que desarrolló, ¿no es cierto?, Paulo Freire en la década del 60. Entonces me doy un salto histórico entre, ¿no es cierto?, fines del siglo XIX, principios del XX, hasta entonces retomar la idea de la sistematización en el contexto del trabajo social y entonces me apoyo en Paulo Freire y así continúo entonces con los argumentos que yo voy estableciendo, que yo voy recogiendo
allí en ese proceso y voy entonces guiando al lector para que, mm, eh, para que ese lector entonces, que en este caso voy a ser yo como profesor, esté de acuerdo con esos argumentos. Es decir, yo uso todas mis baterías para poder establecer ese proceso, ¿ya? Em, me consulta Alexandra que si yo puedo enviar ensayos para poder ver cómo guiarnos. Por supuesto que sí, colocamos varios ensayos, ¿ya? Vamos a colocar de autores distinguidos y otros no tan distinguidos como el que está hablando, entonces colocamos ahí 2 y 2 Alexandra, ¿ya? Entonces, vamos a colocarlos, digamos, de inmediato en esta tarde, ¿ya? Esta tarde vamos a colocar tanto acá como en aula unos 3 o 4 ensayos para que ustedes puedan tenerlos allí como referencia. Eh, En ese proceso, entonces, yo voy colocando en la estructura interna, entonces, los argumentos fundamentales. Un título tercero romano, coloco, ¿no es cierto? Bueno, la larga historia de las sistematizaciones recogida, ¿no es cierto?, por Pablo Freire. Y allí planteo que Pablo Freire, ¿no es cierto?, desarrolla esta perspectiva de educación popular, de esta perspectiva que habían tomado, ¿no es cierto?, los movimientos sociales y el movimiento obrero, y la renueva en el contexto de las reformas agrarias en el primer periodo, en el caso de Chile, y en ese proceso entonces va encontrando también la implementación de un modo distinto de su método con el cual él se hizo particularmente famoso, entre comillas, en el Brasil, que fue, ¿no es cierto?, la creación de un método de alfabetización popular. Entonces, yo puedo decir, Paulo Freire, al desarrollar estos procesos en la década del 60, está recuperando esta historia del movimiento social, del movimiento obrero, en términos de proponerse una creación de un cierto conocimiento popular. Entonces dejo planteado la idea del conocimiento popular o de la ciencia popular y ahí tomo al autor favorito que yo tengo, que es Gabriel Salazar, y digo, bueno, esto ha sido tomado en la década del 80 y el 90 y el 2000 por un historiador, ¿no es cierto?, central para, en el caso de nosotros los chilenos, que es Gabriel Salazar, que dice que la ciencia social, entre comillas, la ciencia popular, está contenida, ¿no es cierto?, en las bases sociales y que es allí en donde nosotros podemos y debemos recuperar procesos, conocimientos para poder establecer entonces una mejor manera de transformación social. Esos elementos entonces ya a mí me estarían dando los argumentos como más contundentes para afirmar lo que yo planteé en la primera, en la portada, en el título. Y con eso entonces estoy en condiciones de ir, entonces, no sé, estoy resumiendo en función de la hora. Eh, eh, Colocamos entonces ya allí los argumentos centrales porque a mí me parece que Gabriel Salazar se enlabona con Pablo Freire y Pablo Freire Salazar se enlabona, ¿no es cierto?, con la experiencia de los dirigentes de sociales y obreros de principio siglo y que eso significa de una u otra manera hablar de la sistematización con una perspectiva más amplia. Entonces, la sistematización, empiezo a señalar y a dejar sentada la idea de que la sistematización no solamente es un método creado en el trabajo social en el contexto de la década del 60, sino que a mí me parece, y me puedo plantear legítimas preguntas, interrogantes respecto de esto, de que a lo mejor eso estaba contenido ya en la propia creación del movimiento social y obrero, es decir, que habría, ¿no es cierto?, una pulsión, una idea, una condición de los grupos humanos por hablar acerca de su historia, por hablar su memoria y por constituirla entonces en conocimiento que le pueda servir para poder desarrollar de mejor manera su proceso de transformación social. Entonces se dan cuenta que vamos allí armando una estructura del ensayo que me va conduciendo entonces a las conclusiones. Y con eso yo estoy en la posibilidad de establecer entonces las conclusiones, un capítulo final de conclusiones, un apartado de conclusiones, en donde yo digo, a mí me parece, como resumen, ¿no sé, todo de los que hemos expuesto, que la sistematización entonces
es mucho más que lo que ha hecho el trabajo social o las profesiones que hoy día se lo están planteando, es mucho más que la investigación cualitativa, la sistematización de conocimiento, de construcción de conocimiento, es una condición de todo grupo humano que tiene la necesidad de visualizar su propia experiencia, de usarla para transformación social, para entonces apuntalar sus propias reivindicaciones, su demanda. Así lo hizo la clase obrera en el caso de Chile, así lo planteó R. Cabarren, y esa tradición de alguna manera, aunque ellos no lo hayan dicho nunca de esa manera, la recogió entonces Paulo Freire, la recogió entonces Gabriel Salazar. Entonces, fíjense cómo en 20 minutos, a partir de este ejemplo, hemos armado un ensayo que estaría con algunas condiciones de poder ser defendido.